Docente, muy buenas tardes, compañero, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a especificar el cálculo del caudal empleando el tubo Venturi y en los piezómetros, ¿no? Y la medida de la utilización de la velocidad del fluido que consiste en el tubo formado por dos secciones, ¿no? Acá tenemos tubo de 3/4 y tubo de media, seguido por el tubo igualmente de 3/4, con salida de la llave de bola de 3/4, ¿no? El tubo Venturi nos ayuda a medir la velocidad de un fluido aprovechando el efecto Venturi por el principio de Bernoulli y calcular el caudal. Más que todo, se puede visualizar el efecto Venturi de manera sencilla mediante un tubo estrechadamente entre dos secciones, ¿no? Como el tubo de 3/4, bajamos a de media y pasamos de nuevo a 3/4. Y proseguido, vamos a hacer la prueba a realizar, ¿no? Acá empezamos a nivelar la mesa, ya tenemos el caudal fluyendo y empezamos a abrir las dos llaves, ¿no? Correctamente. Y ahí lo tenemos abierto todo el caudal y miramos que acá aproximadamente tenemos una altura de 4 centímetros y medio. Y acá 0.5. Y ahora sí vamos a empezar a cronometrar, ¿ya? 1, 2, 3. Para terminar el caudalito, vamos a calcular en cuánto tiempo demora. Unos 8 litros. Ya. Tenemos un tiempo de 55.39. Listo. Y acá los 8 litros. Bueno, continuando con la exposición, les voy a dar al alcance lo que es nuestro objetivo principal y nuestros objetivos específicos. Nuestro objetivo principal es calcular el caudal con un tubo de Venturi, acá como podemos observar ya, y también con los piezómetros que tenemos acá, en el de 3/4 y en el del medio. El objetivo principal de nuestro experimento, de este trabajo, es que tenemos que calcular el caudal que podemos ver en el tubo de 3/4 y el de media, donde va a ser diferente, varía, ¿no? Luego tendríamos los objetivos específicos, donde podemos aplicar la ecuación de continuidad para el volumen de control fijo y fluidos incompresibles. Pues como podemos tener, acá tenemos unas par de fórmulas que más adelante se les va a explicar detalladamente. También la ecuación de energía, así como le decía, acá tenemos la ecuación de energía, la ecuación para calcular el caudal a función de la diferencia de las alturas que tenemos, ¿no? El piezómetro 1 y el piezómetro 2. El cálculo de caudal para utilizar las mediciones de diferencia de presión y las velocidades del fluido son para determinar las alturas. Las alturas nos van a variar por el diámetro del tubo que tenemos, ¿no? Como podemos ver, de 3/4 y de media. Ya tenemos algunos datos que se va a explicar también todos los ejercicios que se va a aplicar en nuestro trabajo. Ya. Bien, continuando con la exposición, les voy a explicar sobre el tema, ¿no? De lo que hemos desarrollando, el tema del prototipo de lo que es el cálculo de caudal mediante el tubo de Venturi. ¿Qué nos explica, no? Lo que es el tema de la velocidad del fluido.
lo que es el físico italiano que ha propuesto, ¿no?, mediante varios cálculos en lo que es Giovanni Battista Venturi. El tema de lo que es la ecuación de Bernoulli se aplica en el tema, lo que es, como se puede observarse acá, el tema de lo que son las presiones, asimismo la velocidad que influye, ¿no?, en lo que es el estrechamiento de lo que es de la tubería. Y ahora, ¿qué nos explica básicamente en el tema de lo que es la fórmula, lo que es el Bernoulli? Nos explica, ¿no?, que la presión que se aplica en lo que es en el tubo de mayor diámetro, la presión es mayor que la presión que se puede observar sacando en el diámetro de media pulgada. Y asimismo la velocidad. También considera, ¿no?, que la velocidad es mucho más mayor en el diámetro menor de lo que es el tubo de 1 pulgada a lo que es el de tubo de 3/4. Asimismo, el tema se puede aplicarse, ¿no?, el tema del principio de lo que es Pascal. ¿A qué se refiere el principio de Pascal? Indica, ¿no?, se refiere a la presión que ejerce el fluido. Acá en este tema nosotros hemos podido determinar la presión que determina la presión atmosférica en cada tubos de piezómetro que hemos podido realizar. Y el otro, en lo que es el caudal. Básicamente el caudal, lo que nosotros hemos aplicado es el tema de lo que es el caudal, la velocidad, el volumen sobre el tiempo que se ha determinado. Como acá tenemos, se refiere al principio de Pascal, indica, ¿no?, se refiere a la presión que ejerce el fluido. Acá en este tema nosotros hemos podido determinar la presión que determina la presión atmosférica en cada tubos de piezómetro que hemos podido realizar. Y el otro, en lo que es el caudal. Básicamente el caudal, lo que nosotros hemos aplicado es el tema de lo que es el caudal, la velocidad, el volumen sobre el tiempo que se ha determinado. Como acá tenemos el volumen ya determinado en lo que es haciendo lo que es el flujo, el volumen y el tiempo, ¿no?, que hemos determinado con el cronómetro. Básicamente se refiere a lo que es el cálculo caudal. Y el otro, el tubo de Venturi, nos explica, ¿no?, que mayormente es aplicado, ¿no?, básicamente lo que es en obras de saneamiento y asimismo en obras de básicamente hidráulica, y también, ¿no?, se aplica en lo que es en carburadores, de lo que es en mecánica. Bueno, ante todo, docente, muy buenos días, compañeros, muy buenos días. Continuando con el tema, en este tema nos ha tocado el teorema de Venturi, ¿no? Para concluir con todas las fórmulas de Venturi, vamos a primero explicar un poquito de qué se trata, ¿no? En realidad se trata del aumento de velocidad, ya sea en disminución de flujo o reducción de flujo, más que todo se podría decir. Bueno, como acá podemos ver, tenemos nuestro gráfico que hemos realizado. Según nuestra práctica realizada, tenemos un flujo, una velocidad, un aumento de volumen mayor a reducción de volumen menor, lo cual en este teorema ocurre, la velocidad 1 va a ser menor que la velocidad 2. ¿Para qué lo podemos utilizar este teorema o este cálculo de Venturi? Lo podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, en la carrera, hablando de ingeniería civil, mayormente los canales de irrigación los canales son en línea recta, ¿verdad? Y queremos, pues, ¿no?, en algún momento aumentar la velocidad, hacemos la realización de reducción de canal. Para eso nos sirve la ingeniería civil. Bueno, en mi carrera, ¿no?, aplicando en la ingeniería mecánica, podemos aplicar en los carburadores. El carburador tiene una cierta entrada de aire, lo cual tiene una reducción y tiene una entrada de gasolina. Esta reducción hace que el combustible o que el componente fluya. Como el aire inicia, hace que la presión de esto absorba un poquito de gasolina
y así ese es el modo de funcionamiento del motor aplicando a los pistones. Luego, continuando con otros ejemplos más, podemos decir, no, ¿para qué más, de qué manera más lo podemos utilizar este tema? Por ejemplo, en los vehículos de alta competencia de carrera, son así, prácticamente pegados a la pista. ¿Por qué? ¿Por qué son pegados a la pista? Porque realmente el aire o el viento, no, o sea, cuando hablamos de flujo, no solamente hablamos de agua, sino podemos hablar del aire o del viento. Este flujo se reduce y hace que exista más velocidad y exista más presión acá. Para eso utilizamos el teorema de Venturi. Bueno, concluyendo con el tema, en nuestro trabajo hemos aplicado varias fórmulas. Primero hemos aplicado el principio de continuidad. Creo que en clase hemos avanzado mucho de estos temas. Como sabemos, el principio de continuidad es caudal 1 igual a caudal 2. Como velocidad 1 por área 1 es igual a velocidad 2 por área 2. Creo que casi de memoria no lo sabemos. El principio de energía, que es parte de la aplicación de Venturi. También que tenemos que es presión 1 más un medio de la densidad de la velocidad al cuadrado. Velocidad 1 al cuadrado es igual a presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Y también finalmente aplicamos la ecuación de Bernoulli, que es la presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 1 y más es igual a la presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 2. Entendiendo en nuestro trabajo tenemos casi todos los datos, excepto las velocidades, la cual lo vamos a hallar en nuestro software, porque ya tenemos un proceso de software. Y para cumplir, ese es el tema de Venturi, aplicando los cálculos de continuidad y Bernoulli. Bueno, continuando, ¿no? con la prueba de caudal, obtuvimos los siguientes datos, ¿no? Para hacer los cálculos. Entonces tuvimos, ¿no? El volumen, que es de 8 litros, el tiempo, que fue de 55.39 segundos, el diámetro 1 respecto al tubo de 3/4 fue de 26.5 milímetros, convirtiendo en metros sería 0.265 metros, ¿no? El diámetro 2 sería respecto al tubo de 1,5, que es de 21 milímetros, convertido en metros sería 0.021 metros. Y el piezómetro 1 en la prueba midió, ¿no? 4.5 centímetros, que equivale también en metros sería 0.045 metros, ¿no? Y el piezómetro 2 también no llegó a medir a 0.5 centímetros, equivale a 0.005 metros, ¿no? Y haciendo la diferencia entre piezómetro 1 y piezómetro 2 tenemos 0.040 metros, ¿no? Y después aplicamos la fórmula de principio de continuidad, ¿no? Que es la velocidad 1 por la área 1 igual a velocidad 2 por área 2. Y reemplazando tenemos la velocidad 1 por el pi cuarto por el diámetro 1 al cuadrado, ¿no? Que es igual a velocidad 2 por el pi cuarto por el diámetro 2 al cuadrado. Finalmente, sacando todos los cálculos, tendríamos la velocidad 1, que sería igual a velocidad 2 por 1.592. Esa sería nuestra primera ecuación despejada, ¿no? Y seguidamente, ¿no? Acá realizando los cálculos del caudal, que es caudal igual a volumen por el tiempo. Entonces, como ya tenemos los datos, sería, ¿no? Caudal igual a 8 litros por 55.39 segundos, ¿no? Que tendríamos el caudal sería de 0.144 litros por segundo. Después aplicamos la ecuación de energía, ¿no? Para poder obtener, ¿no? La velocidad, más que todo la velocidad 1, ¿no? Y tuvimos, ¿no? Que es 1,5 por la densidad, ¿no? Según la fórmula, la densidad del fluido por la velocidad 1 al cuadrado igual a, ya despejando, que tenemos la presión 1 más la 1,5 por la densidad y por la velocidad 2 al cuadrado menos la presión 2, ¿no? Ya despejando tendríamos la velocidad 1 al cuadrado, que sería igual a la presión 1 menos la presión 2 por 2, ¿no? Y todos divididos sobre la densidad del fluido más la velocidad 2. Esa sería nuestra ecuación 2 despejado, ¿no? Después aplicamos la ecuación o principio de Pascal, ¿no? Para poder ya sacar nuestras presiones, que la diferencia de presión más que todo, ¿no?
Entonces el precio de Pascal sería, la fórmula sería lo siguiente: la presión 1 más la densidad del fluido por la gravedad y por la altura 1, igual la presión 2 por la densidad del fluido por la gravedad y por la altura 2. Entonces, despejando todo, tendríamos finalmente, ¿no?, nuestra presión 1 y presión 2, que sería 392.4 newton metros cuadrados. Convertido en pascales sería 3.920 pascales, ¿no? Después hacemos reemplazamos, ¿no? Entonces reemplazamos, como ya tenemos la presión 1 y 2 y también tenemos la velocidad, entonces hacemos la igualdad, ¿no?, para poder tener la ecuación número 3 despejado, que sería la presión, mejor dicho, perdón, la velocidad 1 al cuadrado igual sería 0.7848 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, más la velocidad 2 al cuadrado, que sería nuestra ecuación despejada 3, ¿no? Finalmente le igualamos la ecuación 1 y 3, tendríamos lo siguiente, que sería haciendo la igualdad, ¿no?, ya tendríamos ahí sí ya obtuvimos la velocidad 2, que sería, ¿no?, la velocidad 2 al cuadrado igual a 0.3097 metros sobre segundo. Como está cuadrado, tenemos que convertirlo tienes que sacarle raíz, ¿no?, que sería 0.5565 metros sobre segundo. En realidad sería esta nuestra velocidad 2, ¿no? Ya realizado. Entonces, como ya tenemos la velocidad 2, entonces reemplazamos en la ecuación de el teorema de Bernoulli, ¿no?, con la ecuación, como ya esta ecuación es conocida, entonces simplemente tendríamos que reemplazarlo y la densidad del fluido por la gravedad y por la altura, que también la densidad por gravedad y por la altura. Entonces, como es vertical el caudal, como ha sido en nivel, entonces por tanto ya no es necesario, por lo tachamos, ¿no? Finalmente tenemos despejado la ecuación y reemplazamos, como ya tenemos todos los datos, entonces reemplazamos, entonces ya obtuvimos la velocidad 1, que sería 0.41.6 metros sobre segundo, ¿no? Bueno, agradecerle, ¿no?, que al grupo, que todos hemos participado, entonces por los cuales creo que estos cálculos fueron reales y creo que no hubo ningún inconveniente. Gracias por todo.